Muy buenas, mis queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en este día. Agradecemos a Dios la oportunidad que Él nos permite de estar a través de este medio para poder compartir la palabra del Señor. Les saludamos a todos en el amor del Señor y deseamos que gracia y paz del Señor repose sobre cada uno de ustedes que se dispone a escuchar en el día de hoy la palabra del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 15 y vamos a estar estudiando este hermoso capítulo que tenemos en esta porción de la palabra de esta noche. Comenzamos con la primera parte que dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no honra así a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y bien, en esta porción tenemos algunas enseñanzas que nos gustaría comentar con ustedes. La primera enseñanza que tenemos, que dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y es bueno entender, hermanos, que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel recibió leyes sanitarias. Es decir, que Dios fue el primero que les enseñó a ellos que debían lavarse las manos para comer los alimentos, que debían lavar los alimentos y toda una serie de leyes sanitarias que el Señor le dio al pueblo de Israel. En los tiempos de Jesús, los fariseos, los saduceos, escribas, además tenían muy puntual estas leyes sanitarias que hasta el día de hoy nosotros vemos qué tan importantes son para mantener la salud del cuerpo. Sin embargo, el punto estaba en que los fariseos habían mezclado el lavarse las manos y la habían interpretado como que eso también tenía con lavar el corazón. Y por eso exigen al Señor y le preguntan: bueno, ¿qué pasa con tus discípulos que ellos no son tan cuidadosos en lavarse las manos antes de comer? Entonces el Señor no es que esté en contra de la higiene, sino que el Señor ve por dónde vienen ellos, porque ellos habían unido el hecho de lavarse las manos con el hecho de lavar el corazón para explicarle a ellos lo siguiente. Y les dice, respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y ahí entonces el Señor quiere mostrarle a los fariseos y los escribas cómo ellos eran bien meticulosos, bien estrictos para ciertas reglas. Sin embargo, con sus tradiciones habían abolido o echado a un lado otros mandamientos de parte de Dios. Recordemos que la exigencia que el Señor tenía para los escribas y los fariseos no era que ellos guardaran la ley, sino que eran selectivos con qué ley guardar y qué ley no. Y algunas leyes las habían sacado de su contexto para convertirlas en un pretexto para cumplir ciertos mandatos y ciertas reglas que nada que ver con el mandamiento en sí que Dios había puesto. Esa era la exigencia que Dios tenía, Jesús marcaba con los fariseos y los escribas. Y lo otro que el Señor puntualizaba con ellos era el hecho de que eran buenos para exigir a otros que cumpliesen ciertas reglas, pero ellos no eran capaces de ni tan siquiera tocarlas con un dedo. Por eso les llamaba hipócritas. Así que aquí tenemos dos asuntos que tenemos siempre que observar.
El primero es que como cristianos tenemos que mirar la palabra de Dios con la sencillez que ella requiere, con la verdad que ella requiere, con la sinceridad que se necesita para acercarnos a la Escritura con un espíritu dócil, dejando que el Espíritu de Dios nos hable, nos enseñe, nos eduque y nos lleve a toda verdad. Pero es muy importante que no convirtamos una ley de Dios, la saquemos del contexto y la convirtamos en una regla que nada que ver con el mandamiento en sí. Y eso es algo que siempre tenemos que tener cuidado. Por eso cada vez que vamos a leer la palabra de Dios, una de las reglas de la hermenéutica es que la Biblia sea su propio intérprete. Cuando vamos a estudiarla, entonces lo vamos a hacer con ese espíritu, dejando que la palabra de Dios sea la que se interprete y no nosotros manipulemos las escrituras. Vamos a ver entonces otro punto que tenemos acá, es la observación que le hace el Señor a los fariseos, y es: ustedes quebrantan el mandamiento cuando en el verso 4 dice: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y aquí el Señor les está llamando la atención a ellos, porque el mandamiento decía: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ese es el único mandamiento en la Biblia donde el Señor promete larga vida sobre la tierra y promete que las personas que honran al padre y a la madre van a tener esa cobertura de gracia de Dios para ser bendecidos y prósperos en esta tierra. Ahora, lo que estaban haciendo los fariseos parece que ellos estaban, digamos que, ignorando este mandamiento al decirle a la gente: bueno, si ustedes van a dar al templo, si ustedes van a dar grandes contribuciones, ustedes pueden decir: bueno, la contribución que podía dar para el bienestar de mis padres, que ya están ancianos, que ya están retirados o están en una situación de, digamos, que ya no están activos en el trabajo, pues eso que podía darles a ellos para que se sintieran mejor y les fuera mejor, pues no lo voy a hacer, se lo voy a dar a Dios, y de esta manera se lo doy todo al Señor y honra a Dios. Y esta era la forma que los fariseos manipulaban aquel mandato que el Señor había dado de honra al padre y a la madre. Entonces, básicamente, le enseñaban a la gente: usted preocúpese de dar para el templo buenas contribuciones, buenas ofrendas, buenos diezmos, demás, y todo lo que des para la obra de Dios, pues eso puede ser parte de lo que tú deberías darle a tu padre y a tu madre. Así que no importa tanto si le das a papá o a mamá, porque ellos tienen que hacer su vida. Lo que tú tienes que hacer era realmente darle al templo. De esta manera, hermanos, el Señor estaba condenando la actitud de aquellos fariseos y aquellos escribas. Realmente lo que pasaba es que los fariseos y los escribas estaban enamorados de su templo. Tenían una idolatría con su templo. El templo había sido ampliado por Herodes. Fíjese si ellos se sentían tan contentos con su templo que en cierta ocasión se acercaron al Señor Jesús y le dijeron: mira, Señor, el templo, mira esas grandes piedras, esas grandes edificaciones, mira qué esplendidez, qué belleza. Y el Señor les dijo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y de esta manera el Señor dio una profecía sobre el templo. Así que los fariseos y los saduceos, y en este caso los escribas, estaban invalidando la ley que Dios había dado de honrar al padre y la madre, para entonces reemplazarla con una contribución mayor para la casa de Dios. No debemos mezclar una cosa y la otra. Aquello que damos para el Señor, aquello que ofrendamos, diezmamos y ponemos en el altar, en el alfolí, para la obra del Señor, para que la obra del Señor vaya adelante y prospere. Eso es un negocio, es un trato que tú y yo hacemos con nuestro Padre Celestial. Es un cumplimiento de una palabra, es tomar una promesa que Dios dio
cuando dijo: pruébame si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros hasta que sobreabunde. Así que, hermanos, cuando entendemos que dar para la casa de Dios es un deber, es un honor, es una bendición hacerlo, porque trae bendición para nuestra vida, nuestras finanzas, nuestras casas, pues entonces lo hacemos con alegría, no con un espíritu de negocio, sino lo hacemos con un espíritu de agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Y eso está probado. Cada vez que nosotros le damos al Señor lo que es del Señor, el Señor se ha comprometido y lo cumple, y es que nos bendice con salud, con trabajo, con abundancia, hace que las cosas prosperen, que las cosas se estiren, que tengamos y veamos cómo lo que estamos recibiendo, lo que estamos ganando, se ha multiplicado porque el Señor ha puesto su mano. El mandamiento de honrar al padre y la madre es un mandamiento que el Señor dio con promesa. Y dijo el Señor que si hacemos esto, seremos de larga vida sobre la tierra. En la Biblia encontramos en el 1 de Timoteo capítulo 5, verso 1, cuando el Señor nos dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como padre. A los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Y luego tenemos en Levítico 19:32, tenemos otra porción que dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Mis queridos hermanos, hay algunas culturas que honran a los mayores, honran y cuidan a sus adultos, a sus viejos, pero sin embargo hay otras culturas que no pasa así, sino que el joven se encarga de ejercer su autoridad, su brillantez, sus bríos de la juventud, e ignora el lugar de los viejos. Y hay sociedades donde ser viejo es ser lo peor de la sociedad. Lastimosamente, muchas culturas tienen estos tipos de tratamientos, pero lo que la Biblia nos enseña es que nosotros debemos honrar a nuestro padre y nuestra madre. Lo que la Biblia nos habla es que debemos honrar a los ancianos, honrar a los viejos que tenemos entre nosotros, aprender de ellos, tomar de ellos su experiencia, cuidarlos. Honrarlos significa cuidarlos, darles una vida honrosa, proveer para que ellos tengan suficiente para vivir honradamente, bien cuidaditos, y tomar definitivamente de la experiencia de ellos para nuestro bien y nuestro provecho. Casi siempre Dios ha hecho las cosas para que vivan 4 generaciones juntas. Fíjese que están los abuelos, están los padres, están los hijos, están los nietos y a veces están los bisnietos. Así que estamos hablando de 4 o 5 generaciones que están viviendo en un mismo periodo de tiempo. Lo sabio es, y lo que el Señor establece en su palabra, es que las generaciones, cada generación aproveche lo que está teniendo, el goce de la vida, y que se aproveche de la otra generación. Digamos que los hijos se aprovechan de los padres, de su cuidado, de su orientación, de su provisión. La Biblia dice que los padres proveen para los hijos, es decir, una de las tareas de un padre y una buena madre es proveer para que sus hijos les vaya bien, para que tengan educación, para que tengan buenas ocupaciones, para que consigan trabajo, para que sepan administrarse la vida, tengan valores suficientes y demás y demás. Ahora bien, esos hijos van a crecer, y a medida que ellos crecen, pues obviamente van a hacer sus propias vidas, van a tener sus propios hijos, y el ciclo entonces se repite. Los hijos que tienen los hijos son los nietos de los padres, y los padres entonces es como si volvieran a tener hijos, porque pueden disfrutar de sus nietos y pueden tener ese ambiente tan especial. Los padres entonces pasan a ser los viejos de la casa, pasan a ser los abuelos, y los hijos pasan a ser los padres. Y obviamente el papá tiene esos bríos, esa juventud, esa brillantez de la vida. En esos bríos a veces
tenemos la tendencia de aplastar los viejos, de pisotear los viejos, porque decimos ya están viejos, ya están pasados de moda, ya no tienen tanta fuerza, ya no saben andar bien en el celular o en la computadora, etcétera, etcétera. De esa manera estamos deshonrando los padres y estamos deshonrando la madre y estamos, por supuesto, incumpliendo este mandamiento de parte del Señor. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es que los padres enseñen a sus hijos, los hijos nuevos, les enseñen que tienen los abuelitos y que ellos son sus padres y que deben respetarlos, amarlos, cuidarlos, honrar sus canas, porque detrás de esas personas, de esas arrugas, de ese papá y esa mamá, existe una historia, existe todo un trabajo para lograr llevar al hijo a donde está en este momento. Así, si tú como hijo honras a tu padre y le enseñas a tu hijo a honrar a sus abuelos, pues entonces va a seguir la generación y tus hijos se van a volver a casar cuando crecen y ellos van a tener sus propios hijos y ahí ya tenemos 4 y 5 generaciones viviendo en el mismo espacio de tiempo. Pero qué bonito es ver una familia donde los hijos respetan a sus padres y donde los nietos respetan a sus padres y a sus abuelos y donde los bisnietos respetan a sus padres, a sus abuelos y sus bisabuelos y así sucesivamente, dependiendo de qué tan larga sea la vida de los mayores, qué tan próspera o bendecida pueda ser la vida de los adultos. Así que es muy importante, hermanos, que nosotros enseñemos a honrar y respetar a nuestros padres. Los honramos cuando los tratamos con cariño, con amor, con respeto, los tratamos bendiciendo sus vidas, entendemos que van perdiendo las fuerzas, que van envejeciendo, que van transfiriendo sus fuerzas a sus hijos, porque eso es exactamente lo que nosotros los padres hacemos. Trabajamos y trabajamos, todo lo ponemos en la mesa para los hijos, para que los hijos se alimenten, para que los hijos no les falte nada, no les falte absolutamente nada, pero todas nuestras fuerzas, toda nuestra energía, toda nuestra capacidad la estamos poniendo sobre la mesa. Llega un momento, hermanos, donde ellos, los hijos, aprenden a hacer lo mismo, hacerlo con sus otros hijos, con sus propios hogares, pero nunca pueden olvidarse de los viejos, nunca pueden deshonrar a los viejos. Siempre tiene que existir ese equilibrio que es tan importante. Queridos hermanos, así de esta manera dejamos con claridad en el día de hoy que los escribas y fariseos estaban invalidando la ley de honra a tu padre y a tu madre cuando le decían a la gente lo que importa es que des para el templo. No importa si tienes a tus padres viviendo allí en una casucha, cayéndose con goteras en la cabeza, sin nada que comer y tú aquí disfrutando de riqueza y de buena vida y de buena bendición y no sé qué. Eso no importa, lo que importa es que tú des para la casa de Dios. Y esto es lo que el Señor condena de los escribas y los fariseos y le dice, ustedes están con este mandamiento invalidando la ley. Así que hermanos, nunca cometa ese error. Aprovéchese cada momento, cada una de las generaciones que está en su familia. Dele gracias a Dios porque tiene abuelos, porque tiene bisabuelos si tiene, porque tiene padres, porque tiene hijos. Aproveche cada una de las generaciones. Cada generación tiene su encanto, tiene su bendición, su alegría, su goce. Por lo tanto, hemos de aprovecharlos al máximo. En el verso 7 veo otra enseñanza importante que el Señor les recrimina a los escribas y fariseos cuando le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Queridos hermanos, si el Señor les llama la atención a ellos, les llama por varias cosas. En primer lugar, porque eran buenos con sus labios para decir palabras bonitas para Dios, pero lo que pasaba es que su corazón no estaba correspondiendo con lo que decía. Sus acciones eran diferentes. Y debe haber un juego, digamos que debe coordinarse bien lo que sentimos con lo que decimos.
Podemos decir muchas cosas lindas refiriéndonos a Dios y alabando al Señor. Podremos ser buenos para decir cosas hermosas a nuestro Padre Celestial, pero en nuestro corazón y nuestras acciones dicen lo contrario. Así que tengamos mucho cuidado con esto. El punto número 9, verso 9, cuando dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y hay algo que yo quiero puntualizar en este verso de las Escrituras, y es lo siguiente. Mis santos hermanos, toda organización necesita hacerse de reglas para funcionar, reglas administrativas, reglas en cuanto al servicio, cómo adoramos al Señor, las liturgias que tenemos y demás. Podemos tener muchas reglas, pero no podemos confundir las doctrinas bíblicas con las reglas de orden y administrativas que nosotros podamos tener como organización cristiana o como iglesia de Jesucristo. Así que como iglesia podemos tener montones de reglas. Bueno, hermanos, vamos aquí a adorar nosotros como iglesia. Primero cantamos la alabanza, después la adoración, después predicamos. Esa es una regla propiamente de esta organización. Hay otras que dicen, no, primero nosotros vamos a orar, después vamos a predicar y después al final vamos a cantar. Y así, cada iglesia según su estilo, su cultura, su forma de adorar, establece sus propias reglas dependiendo de lo que les funciona, dependiendo del personal que tienes ahí, de la visión que Dios haya dado a la iglesia y la forma de trabajar de cada congregación. Pero no podemos confundir eso con las doctrinas. La doctrina es la enseñanza bíblica, es aquello que Dios establece en la Biblia como directrices para andar en este camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Él dijo que la puerta es estrecha. Por lo tanto, el Señor ha puesto en su palabra toda una serie de directrices que se llaman doctrinas, una serie de enseñanzas que se llaman doctrinas bíblicas por las cuales nosotros regimos nuestro carácter, nuestra forma de ser y también qué es lo que creemos y qué es lo que no creemos correcto. Ahora bien, una cosa son las reglas entonces administrativas, litúrgicas o reglas de funcionamiento o reglas, digamos, de liderazgo, y otras son las doctrinas bíblicas. Por lo tanto, como maestros de la Biblia, como expositores de la palabra de Dios, nunca podemos confundir una cosa con otra, ni engañar a la gente diciéndole esto es bíblico, de que debemos orar primero y después cantar. Eso es un engaño, porque eso tiene que ver básicamente con nuestra forma de ser, no tiene que ver con alguna doctrina propiamente dicha en la palabra del Señor. Así que cada vez que nosotros confundimos una regla con una doctrina y decimos a la gente que esto es bíblico y no es bíblico, es simplemente una regla administrativa, entonces estamos haciendo lo mismo que los fariseos y los escribas. Estamos manipulando a la gente, engañándola y diciéndole algo que yo creo que es bueno, que es una regla buena, pero es administrativamente buena o litúrgicamente buena, la establezco como un precepto, un valor o un mandamiento que Dios establece en la palabra. La gente tiene que saber la diferencia, qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que la Biblia establece y qué es lo que yo creo bueno o qué es lo que nosotros como iglesia vamos a creer, qué es lo que nosotros como iglesia vamos a practicar. Cuando usted tiene esas cosas bien definidas, pues entonces usted está bien, porque ya usted sabe qué es lo que la Biblia establece y qué es lo que nosotros tenemos aquí como formas o rutinas de conducta o de estilos de servicio a Dios o demás, que lo hacemos porque creemos que es bueno, porque funciona en nuestro medio, porque funciona con la gente que trabajamos y con la visión que Dios ha dado específicamente a ese ministerio, a esa iglesia. Así que vamos a avanzar a la próxima parte de la Biblia que aparece en el capítulo 15 a analizar en el día de hoy, y es del verso 10 en adelante. Y dice así: y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended.
No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale a la boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo: toda palabra que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos guías de ciego, y si el ciego guiara al cielo, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Así, hermanos queridos, vamos a ver algunos versos que quiero que ustedes pongan atención especial. La primera es el verso 11, que dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Bien, el Señor dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bien, el Señor nos habló sobre la importancia de cuidar el corazón, porque del corazón, si ustedes van al verso 19, dice: del corazón salen los malos pensamientos, y ahí enumera una serie de pecados que tienen que ver con el carácter, con el estilo de vida, con pecados específicos que obviamente salen de adentro del corazón. Recordemos entonces que de nuestro corazón es la bomba de nuestra vida. De allí nacen las cosas que vamos a pensar, lo que vamos a decir y, por supuesto, lo que vamos a hacer. Por eso el Señor nos dijo: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora vamos a ver en el verso 13, tenemos otra palabra curiosa acá, que dice el Señor: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos guías de ciego, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. En estos versos me llama la atención cómo el Señor le dice a sus discípulos: toda planta que no plantó mi Padre. Parece ser, hermanos queridos, que el Señor estaba convencido, estaba seguro, y nos hace ver a nosotros esta verdad, es que definitivamente Él conoce la gente que va a ser salva. Él conoce la gente que tiene un corazón receptivo a la voz de Dios. El Señor sabe percibir cuando hay una persona que está dispuesta a escuchar esa palabra de Dios, y Él quiere invertir en esas personas que tienen sus corazones abiertos para escuchar la palabra de Dios. Ahora bien, veamos cómo el Señor dice una palabra que suena dura cuando el Señor dice: ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al cielo, ambos caerán en el hoyo. Encuentro esta palabra fuerte por el hecho de que el Señor ve que esa gente está en ceguera espiritual, pero muy aparte de que estén en ceguera espiritual, no quieren ver, no quieren abrir sus ojos a la voz de Dios, a las palabras de Dios. Hay un refrán que dice: no hay peor ciego que el que no quiera ver. Lo han escuchado, ¿cierto? Y es un refrán, yo creo que lo sacaron de este versículo, porque ciertamente se trata precisamente de personas que no quieren ver su condición, y como no la quieren ver, pues obviamente se rodean de personas que les soben la espalda, que no le llamen la atención, que no le juzguen, que no le critiquen, para que entonces sea un ciego guiando a otro ciego. Ojalá, hermanos queridos, que nosotros sepamos pedirle siempre a Dios: Señor, ayúdame a ver. Si hay algo que debemos pedirle al Señor: permíteme ver lo que yo no veo, a entender lo que no puedo entender. Eso se trata de la sabiduría, de la inteligencia, de la prudencia que Dios nos puede dar en la vida para poder ver y discernir aquello que está en el subsuelo, ¿verdad? Aquello que no se puede ver libremente, y necesitamos
la ayuda del Espíritu Santo para poder entender esas verdades que están ahí, esas situaciones que están ahí y que nosotros no las podemos ver. La palabra de Dios nos promete que si estamos en Cristo, pues vamos a tener la luz del Señor, vamos a tener la visión del Señor. La Biblia nos dice que el pecado ciega, que estar lejos de Dios es como estar ciegos. Y por supuesto, un ciego va directo para el hoyo. Un ciego no tiene la capacidad de poder discernir si está en el camino o está fuera del camino. Hay un verso, el verso 16, cuando dice, también vosotros sois sin entendimiento. Y esta expresión me llama la atención porque el Señor está esperando que sus discípulos tengan la capacidad de entender la palabra de Dios. ¿Sabes cuándo entendemos la palabra de Dios? Cuando la leemos, cuando la vivimos, cuando una y otra vez estamos encima de ese lenguaje de las Escrituras, ya se nos hace un lenguaje fácil de interpretar y de entender. Cuando una persona está ajena de las Escrituras, pues el lenguaje de Dios no lo entiende, no lo puede comprender porque definitivamente está desconectado del lenguaje del Señor. Por eso el Señor se siente asombrado porque sus discípulos quieren que le explique este asunto que ha estado tratando con los fariseos y los escribas. Y el Señor les dice, ¿y ustedes están sin entendimiento? Dios nos ayude, hermanos queridos, a tener nuestros entendimientos funcionando, la capacidad que Dios nos ha dado para poder ver y entender sus caminos esté activa. Si en algún momento usted se siente tupido espiritualmente, esto quiere decir que el pecado está ganando espacio en su vida, que los ruidos del pecado y del mundo son más altos, que han dañado tu oído espiritual. Dios nos ayude, hermanos queridos, a que nuestro entendimiento esté ejercitado por el uso que tenemos de la palabra de Dios y ejercitado porque hemos aprendido a escuchar la voz del Señor en el dulce, apacible viento que aparece, que nos visita, la voz del Espíritu de Dios que nos ilumina hacia su perfecta voluntad. Vamos a ver el próximo verso que quiero que ustedes pongan atención y dice, porque lo que sale de la boca del corazón sale y eso contamina al hombre. Y el verso 20 dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Así que, hermanos, hay una pequeña referencia cuando hablamos en este verso 20, algo que luego encontramos en las epístolas resuelto, y es sobre la dieta que tenían los cristianos judíos, que va a ser diferente a la dieta que van a tener los cristianos gentiles. Obviamente, la razón por la cual es la diferencia es porque en el Antiguo Testamento los judíos tenían una dieta alimenticia específica, una serie de animales que eran inmundos, que no podían comer y demás. Y luego el Señor, cuando la iglesia cristiana comienza a funcionar, existen cristianos gentiles que reciben al Señor. El primer concilio de Jerusalén, el libro de los Hechos de los Apóstoles, se establece las reglas y los alimentos que se iban a exigir para que los gentiles conservasen. En otro momento quizás hablemos un poquito más de él. Vamos a la próxima sección y es Jesús y la mujer cananea. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándoles, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas
que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta es una historia muy especial. Es una historia que se convierte en una historia para estudiar a profundidad. Pero yo solamente quiero mencionarles lo siguiente. Jesús estaba probando la fe de aquella mujer. Era una mujer cananea, era una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel. Sin embargo, el Señor le hace esquivas ante esta necesidad. La mujer está clamando, diciendo: hijo de David, ten misericordia de mí. La razón por la cual digo que esta historia es interesante es porque vemos otras ocasiones donde el Señor, digamos que atiende inmediatamente a la persona que está pidiendo ayuda. Tenemos el caso de aquellos 10 leprosos. Uno de ellos era samaritano, era extranjero. Tenemos el caso de la mujer samaritana que no era 100% judía, y el Señor pone atención a la mujer samaritana. Y luego tenemos el caso de aquel que ciego que clamaba y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor puso atención también a él. Pero nótese, hermanos queridos, que el Señor le da una respuesta a esa mujer muy interesante cuando el Señor dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ciertamente el Señor Jesús estaba priorizando el primer esfuerzo misionero que se estaba haciendo era para los de la casa de Israel. Luego ese esfuerzo misionero fue abriéndose. El mismo Jesús lo comenzó a abrir cuando hizo el avivamiento a los samaritanos. Esta historia nos ayuda a nosotros a entender que este evangelio que nosotros tenemos lo estamos recibiendo por pura gracia de Dios. Hemos sido injertados a este árbol por la gracia de Dios. Hemos sido y hemos recibido la bendición que Dios dio a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra por la gracia de Dios, por el regalo que nos dio Cristo cuando murió en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que el Señor Jesús reaccionara cuando aquella mujer le dice: Señor, pero mira, por favor, atiende mi oración? También los perros comen de las migajas en la mesa de sus señores. El Señor le dice: oh mujer, grande es tu fe. Obviamente aquella mujer se humilló hasta decir: hasta soy como un perro, pero aún así necesito que me ayudes. Qué interesante cómo el Señor prueba la fe de aquella mujer. Número uno. Número dos, nos enseña a nosotros que la fe mueve montañas y hace que el corazón del Señor se ablande ante nuestras batallas, luchas, temores, peticiones que podamos poner delante del Señor. Yo les animo, hermanos queridos, a nunca rendirse cuando se trata de pedir a nuestro Señor. Claro que cuando lo hacemos, pidamos al Señor: hágase tu voluntad. No podemos encapricharnos a pedir cosas que el Señor sabe que nos van a hacer daño. Siempre que vamos a pedir, pidamos: Señor, hágase tu voluntad. Lo que resta del capítulo 15 de Mateo es la sanidad que el Señor hace a mucha gente. Dice que sana a cojos, ciegos, mudos, mancos, muchos enfermos, y tanto fue así que se juntaron 4,000 personas. Y aquí tenemos otra vez el Señor multiplicando los panes y los peces para alimentar una gran multitud, entre ellas como 4,000 hombres, según la estadística que nos da aquí Mateo. Mis queridos hermanos, quiero terminar con un verso cuando dice el Señor: tengo compasión de la gente. Y yo quiero resumir esta noche diciéndoles esta palabra. Nosotros adoramos a un Dios compasivo, a un Dios misericordioso, a un Dios grande en bondad, grande en amor y grande en misericordia. Sea cual sea nuestras batallas, nuestras luchas, nuestros desaciertos, no tengamos nunca temor de venir a los pies de nuestro Maestro. A veces nos sentimos como perros
Nos sentimos a veces, pero tan enfangados, inmerecederos de la gracia de Dios, que pensamos, el Señor no me va a escuchar, Él no me va a atender, Él no va a poner atención a mi necesidad. Pero créame, hermano querido, que debemos acercarnos al Señor con todo nuestro corazón, rendidos ante Él, confiando de que Él va a escuchar y atender nuestra sincera súplica, porque Él es muy especial. Que Dios les bendiga mucho, mis queridos hermanos, y que la gracia y la paz del Señor esté con cada uno de nosotros en el día de hoy. Amén.